Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos acompañan regularmente en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Estamos en un estudio todos los días jueves en este horario de 6 a 7 de la tarde y siempre hacemos la misma invitación a que si tiene una Biblia consigo para que nos acompañe en la lectura de la palabra del Señor, para que lea con nosotros los mismos textos que nosotros vamos viendo en la Biblia, que podamos aprender juntos una vez más la palabra del Señor. La idea del programa es predicar el Evangelio de Cristo a través de la Biblia y también enseñar en alguna medida y ver algunos términos que a veces se confunden o se tergiversan. No nos creemos poseedores de la verdad, sabemos y hemos explicado reiteradas veces que nadie puede atribuirse a alguna congregación y decir nosotros tenemos la verdad, porque en primer lugar eso pasaría a ser como una secta. Las sectas dicen que siempre nosotros tenemos la verdad. La verdad, hemos predicado, hemos anunciado el Evangelio de Cristo y la verdad es una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo soy la verdad. La verdad que nosotros predicamos es una persona, no es una denominación determinada, no estamos diciendo eso, y también esa invitación la hacemos extensiva para aquellas personas que quieran aprender un poco más de la Escritura, escudriñar las Escrituras a través de los cursos bíblicos Emaús. Ahí está apareciendo en pantalla un correo donde podrá comunicarse con nuestro hermano que está encargado de estos cursos por correspondencia. Los cursos por correspondencia Emaús no tienen ningún costo para ustedes, son totalmente gratuitos. Una vez que se le entrega el libro con el examen, usted solamente devuelve el examen con las respuestas correspondientes y se queda con el libro para usted. Ese es el sistema de los cursos bíblicos Emaús por correspondencia, que ya llevan 60 años impartiendo la palabra a través de estos cursos. La semana pasada consideramos un versículo y en el día de hoy vamos a terminar aquel versículo en Apocalipsis, el capítulo 1. Apocalipsis, el capítulo 1 es el último libro de la Biblia y este libro lo escribió el apóstol Juan. Y vimos la semana pasada lo que significa la palabra Apocalipsis, que tiene significado de quitar el velo o descorrer el velo. Y se nos da la visión que tuvo este apóstol acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que él escribe acá entonces son las cosas que son, las que han de ser y las que han de ser después de estas cosas. Y hay profecías también. Pero lo que estudiamos la semana pasada tenía que ver con el versículo 5. Así que le invito a leer Apocalipsis, el capítulo 1, el primer capítulo de este libro, y el versículo 5. Dice, de Jesucristo, el tema central de la Biblia, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra hará lamentación por Él. Sí, amén. Versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.
poderoso. Esperamos que el Señor bendiga la lectura de su palabra, y es una promesa también, como veíamos la semana pasada: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Pero lo más importante, dice Apocalipsis 1:3, y guardan las cosas en ella escritas. Todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios las podemos leer, las podemos oír, pero lo más importante y lo que va a traer salvación a nuestra alma, a nuestra vida, es el guardar las palabras escritas en este libro. También hay una referencia a los que le añaden, le agregan algo escrito a este libro. Hay una maldición para aquellas personas que tratan de añadir a lo escrito en esta profecía. Pues bien, vamos a ver el versículo 5, donde se nos dice que el Señor Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué significa esto que diga al que nos amó? ¿A quién hace referencia el versículo 5 cuando habla de al que nos amó? Y comienza el verso 5 diciendo de Jesucristo. La palabra Jesucristo es una palabra compuesta del nombre terrenal de nuestro Salvador, llamado Jesús, porque el ángel le dio ese nombre a María: llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué se le puso el nombre Jesús a nuestro Salvador? Porque su nombre significa Salvador, Salvador, y porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero la frase que nos amó está en tiempo pasado. Es algo que ya sucedió, que ya se realizó, que ya está acabado, y podemos tener la memoria de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y él dice una frase que hasta el día de hoy retumba en nuestros oídos, y en cualquier persona que tiene sed espiritual, estas palabras son como un bálsamo a sus oídos. Las palabras del Señor en la cruz, cuando él dice consumado es, consumado es. Por eso es que la frase al que nos amó está en tiempo pasado, porque se refiere a algo que ya sucedió en el pasado, que está consumado. Consumado es en el idioma original en el que se escribió la Biblia, que es el idioma griego. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. En el idioma griego, donde está en el libro de Juan, la palabra consumado es una sola palabra, y esa palabra es tetelestai. Y era una palabra utilizada en el idioma griego cuando escribía, por ejemplo, un poeta, una obra de su autoría, y era una obra perfecta. Y este poeta, al terminar aquel poema perfecto, que no había nada más que agregarle, él concluía con las palabras tetelestai. Está terminado, está consumado, ya no hay nada más que hacer, todo está acabado. Es el fin de la obra. Esa palabra fue la que el Señor Jesucristo utilizó, y esa es la palabra que Juan escribe en el Evangelio según Juan. Tetelestai, consumado es, todo está acabado. Y podemos decirle a las personas que reflexionen sobre esa idea, que ya algo pasó, que ya algo sucedió, porque el Señor Jesucristo nos amó en tiempo pasado, ya algo sucedió para que Él demostrara su amor. Y la palabra tetelestai, consumado es, puede hacernos reflexionar a las personas que están haciendo algo para alcanzar su salvación y decirle las palabras del Señor Jesucristo. La obra ya está acabada, la obra ya está terminada, ya no hay nada más que hacer. Aunque las personas siguen haciendo cosas para alcanzar la salvación, la Biblia dice que ya está consumado, que ya está terminado, que ya no hay nada más que hacer, porque la obra de Cristo en la cruz, la obra del Señor Jesucristo en la cruz es perfecta. Él llega a la culminación de su obra y Él dice, consumado es, tetelestai, todo está acabado.
Por eso es que acá en el Apocalipsis se nos dice que Él nos amó. Él nos amó. Y se hace referencia también al versículo tan conocido que es Juan 3:16. Que Dios nos amó. Dios nos amó. Y acá vemos que el Señor Jesucristo nos amó. Y el Espíritu Santo también obra en el amor hacia la humanidad, hacia criaturas que se han desviado de la voluntad de Dios. Tenemos entonces la Santísima Trinidad demostrando un amor hacia seres indignos, hacia la raza humana, hacia el ser humano que se ha desviado de la voluntad de Dios. Pero de igual forma, Él nos ama, Él nos amó y Él nos amará. Con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia, dice el libro del profeta en la antigüedad. O sea, el amor de Dios no es algo nuevo, está desde el principio, del comienzo, desde mucho tiempo antes, pero cuando se consumó la obra que mostraba el amor de Dios, fue en la cruz del Calvario, al que nos amó. Y Juan, el capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Quién no se sabe en nuestras ciudades ese versículo? ¿No se lo escuchamos decir a nuestros niños pequeños? Juan 3:16. Y repiten ese texto y lo dicen en las congregaciones. Pero ¿qué significa realmente ese texto? ¿Está apropiado en tu vida? ¿Reconoces a Dios como tu Padre, que ha enviado a su Hijo por amor a ti, que ha entregado la vida de un inocente en la cruz del Calvario por amor a ti, que tus pecados han sido perdonados porque el Señor Jesucristo pagó tu deuda que tú debías en la cruz del Calvario? ¿Estás a cuenta con Dios? Dios ya lo ha hecho todo. El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, lo ha hecho todo. El Espíritu Santo está trabajando en la vida de las personas. La Santísima Trinidad, obrando por amor al pecador. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y aquí vemos al Hijo unigénito, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y se repite estas palabras en nuestras mentes, en nuestros oídos, que Él nos amó. ¿Qué significa que Él nos ha llamado? El amor de Dios tuvo un alto costo, tuvo un alto precio. ¿Y cuál fue ese precio, ese costo que tuvo para Dios? Dice, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ningún otro material puede lavar los pecados del hombre. Los pecados del hombre no se pueden borrar, no se pueden eliminar con algo que conozcamos en este mundo, con algo que conozcamos nosotros como un detergente muy poderoso. Porque el alma es algo abstracto, no lo podemos ver. Nuestra alma no la podemos ver. El pecado en el hombre no lo podemos ver. Lo que vemos son las manifestaciones de lo que mora en nosotros, que es el pecado. Y el pecado que mora en nosotros hace que nosotros cometamos pecados. Y eso es lo que vemos en el día de hoy en este mundo, donde el príncipe de este mundo está haciendo estragos en el día de hoy en nuestra sociedad, donde los jóvenes a temprana edad ya desobedecen la voluntad de Dios y están esclavos en la drogadicción, están esclavizados en los vicios, y aunque algunos quieran dejar esos vicios, ya están consumidos. Sin embargo, Dios puede hacer la obra en aquellos jóvenes. La solución no va a venir de un poder central, no va a venir de la moneda. La solución no va a venir de la política, no va a venir del sistema económico. La solución para nuestra sociedad es que si a nuestra sociedad le falta Dios, la solución es que nos acerquemos
más aún todavía a Dios. Que no se olvide de Dios, que se tenga presente a Dios, porque cuando se le saca de todo lo que nosotros conocemos, el diablo entra en acción. Y aquí se nos dice que el Señor Jesucristo nos lavó, porque Él nos amó, entonces nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién le obligó a Jesucristo nuestro Señor a hacer esta obra de lavarnos de nuestros pecados con su sangre? ¿Acaso alguien obligó a nuestro Salvador a morir en la cruz del Calvario? ¿Acaso Él no podía dar una orden y muchos ángeles iban a venir en su ayuda? ¿Acaso Él con una palabra no podía deshacer todos los enemigos que estaban frente a Él? Era una obra que tenía un propósito. Él sabía lo que iba a hacer, Él sabía lo que le iba a pasar y sabía más aún que 3 días después de la crucifixión iba a resucitar de los muertos. Era un plan, lo sabía, estaba planificado de antemano. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cuando nos referimos a la sangre en la Biblia, no se refiere al líquido rojo que corre por nuestras venas. La Biblia dice que la vida del hombre en su sangre está. Y aunque parezca algo tan lógico que la sangre nos da vida, mucho tiempo le llevó al ser humano entender este hecho de que la sangre nos da la vida. Y podemos ver en los libros de historia cómo en la antigüedad la gente, si tenía alguna enfermedad, se le desangraba y la gente moría desangrada, porque se pensaba que la enfermedad estaba en la sangre y la gente al final moría desangrada. No había este conocimiento de que la vida del hombre estaba en la sangre. Pero la Biblia lo decía de mucho tiempo atrás, en los libros del Pentateuco escritos por Moisés. Ahí estaba la revelación de Dios ya al hombre, diciéndole cosas que ningún otro pueblo en la tierra, sino solamente Israel, conocía. Hay textos abundantes que hablan de la redondez de la tierra, de las corrientes en los mares, que también es un conocimiento que se llevó a cabo ahora poco. Con los instrumentos tecnológicos que tenemos, se descubrió que el mar tiene corrientes. La Biblia lo dice en los Salmos a través de David. Es un libro especial, es un libro divinamente inspirado. Y como es inspirado por Dios, es sin margen de error. No tiene error, aunque algunos han tratado de buscarle. Y hay un defensor muy grande de la Escritura, de la vida, de la obra del Señor Jesucristo, que comenzó por buscarle errores a la Biblia. Y así, leyendo la Biblia, él se dio cuenta y llegó a la conclusión que la persona del Señor Jesucristo, su muerte, su crucifixión y su resurrección era algo que tenía pruebas indubitables, como lo dice también el libro de los Hechos. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre, con un propósito, dice el verso 6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. El creyente, el cristiano, cuando cree en el Señor Jesucristo, pasa a ser un hijo de Dios. Según Juan, el capítulo 1, ahí está claramente cómo Dios nos hace hijos, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí nos dice que también somos hechos reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Y a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así sea. Termina esa reflexión el apóstol Juan con estas palabras. A Él sea la gloria. No hay que darle la gloria a otra persona, solamente a Jesucristo. La Biblia tiene un tema central desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y el tema central de la Biblia es la salvación del hombre, la redención del hombre, que no puede ser alcanzada por ningún otro medio, sino por la fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como aquel que en la cruz del Calvario derramó su sangre para lavar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados, nuestra maldad, y presentarnos limpios delante de Dios, hacernos reyes, hacernos sacerdotes para Dios su Padre.
no según el orden antiguo de Moisés, de Aarón, sino que según el orden de Melquisedec, como lo dirá luego el libro de los Hebreos, según el orden de Melquisedec, donde el Señor Jesucristo también es nuestro sumo sacerdote, según ese orden. Otro pasaje que habla acerca del poder de esta sangre preciosa que se entregó sin mancha y sin contaminación, lo tenemos en el libro de Pedro, una carta escrita por el apóstol Pedro. Vamos a ir entonces a leer en primera carta de Pedro y vamos a leer en el capítulo 1. Y también vamos a leer algunos versículos en la carta de Juan, si el tiempo nos alcanza. Pedro, Pablo, Juan, apóstoles del Señor Jesucristo. Ellos son apóstoles porque vieron al Señor Jesucristo y lo vieron también resucitado. Ellos son apóstoles. Y los apóstoles escribieron acerca de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, dejando el fundamento. Por eso es que dice el fundamento de los apóstoles, los profetas. Y aquí vemos en primera carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a poner la atención en el versículo 18. Pero vamos a comenzar leyendo en el 17 para ver de qué viene hablando el autor, para darle un contexto al texto que vamos a destacar. Dice el verso 17, y si invocáis por Padre a aquel a que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, dice el apóstol Pedro, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, le está hablando a creyentes, le está hablando a cristianos, a salvados por la sangre del Cordero. Es una carta escrita a la iglesia del Dios viviente, a personas que ya han sido redimidas, que ya han sido salvadas por la sangre del Cordero. Ese es el contexto. A ellos se le escribe esta carta. Y dice el versículo 18, sabiendo. O sea que los creyentes, los salvados, los hijos de Dios deben saber algunas cosas. Asimismo, la frase que ocupa el apóstol Pablo, no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen, dice un tema. Pero en otros temas también ocupa esa frase, no quiero que ignoréis. Y el mismo Señor también le decía a los fariseos, erráis ignorando las Escrituras. O sea, es importante leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios. Y lo que estamos haciendo ahora es escudriñar la palabra del Señor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hemos dado lectura a la primera carta de Pedro en el capítulo 1, del verso 17 al final, al verso 25. Queremos destacar
un texto, el versículo 18, que nos explica cómo nosotros, los creyentes, los salvados, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, la iglesia del Dios viviente, ha sido rescatada. Dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, y este rescate se llevó a cabo, se llevó a efecto, no con cosas corruptibles, como oro o plata, y dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero. Y aquí tenemos un tema que también lo habló el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, que es el rescate del ser humano a través de la sangre del Señor Jesucristo. Y volvemos a repetir, cuando hablamos de la sangre es de una vida entregada, de una vida inocente entregada por nosotros. Esta sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo fue una vida entregada. ¿Dónde ocurrió este hecho? ¿Dónde pasó este acontecimiento? ¿En qué momento y en qué lugar ocurrió el rescate y ocurrió la salvación de nuestras almas? La Biblia nos muestra que es en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, ocurrió este acontecimiento, ocurrió este hecho. Ahí fue donde se llevó a cabo el rescate de nosotros, de los que creen en el Señor Jesucristo. Por eso que dice, sabiendo que fuisteis, porque como le habla la iglesia, está en tiempo pasado, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Qué significa esto de vana manera de vivir? Es una manera de vivir sin Cristo. Eso, así de simple. Aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no tienen a Dios en primer lugar, están viviendo una vida vana. La palabra vana, la banalidad, tiene el concepto de vacío, de aunque se viva, algunas personas dicen, bueno, yo tengo una buena manera de vivir, tengo una vida plena, pero esa vida plena y esa vida que hace tal vez muchas cosas, si no tiene a Cristo en su corazón, si no tiene a Dios en primer lugar, la Biblia le considera como una vana manera de vivir. O sea, una forma de vivir vacía. Siempre va a haber un vacío en esa vida. Siempre. Puede llenarla con muchas cosas, muchas distracciones, muchos hobbies, pero siempre va a haber, y la persona va a saber, que hay un vacío que no lo llena nada. Aunque viva bien, hay un vacío en esa vida, hay un vacío en esa alma. Y es el Señor Jesucristo que viene a cambiar la vida de un ser humano, viene a cambiar la forma de ser, y ya que no sea una vana manera de vivir, sino una vida en Cristo. Por eso es que dice Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, podríamos cambiar ahí la frase, las cosas vanas de la manera de vivir antigua, ya pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Vamos a ir a una pausa musical y luego vamos a continuar con el estudio y la palabra del Señor. When peace like a
Vamos a continuar en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, que hemos dado lectura a los versos 17 al 25 y hemos destacado el versículo 18 donde se nos enseña, se nos dice cómo el creyente, el salvado, ha sido rescatado de su vana manera de vivir y se nos dice claramente el elemento con el cual Dios ha permitido que los seres humanos sean rescatados. Y se nos dice que no es con cosas corruptibles como oro o plata. Y esto tiene que ver con el engaño que muchas veces se da, que a través del dinero uno podría conseguir cosas de Dios. Y la Biblia nos muestra que no somos rescatados, no somos salvados con cosas corruptibles, porque el oro y la plata para Dios son cosas corruptibles, no tiene nada que ver con algo precioso para Él. Lo precioso para Dios es lo que dice aquí, sino con la sangre preciosa de Cristo. La salvación se alcanza a través de algo precioso para Dios. Y lo precioso para Dios no es el oro ni la plata. Recordemos que la Biblia dice que Dios es el dueño del oro, que Dios es el dueño del oro y la plata, que de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Qué necesidad tiene Dios de oro o de plata o de piedras preciosas? En el cielo las calles son de oro, lo que está abajo no hay mayor importancia en el oro. Pero alguna gente ha pensado a través de la historia que el oro o la plata puede servir para yo alcanzar de alguna forma mi salvación. O de yo estar a cuenta con Dios, entonces doy parte de mi dinero, parte de mi ganancia, parte de mi oro que yo tengo y lo doy para así estar a cuenta con Dios. Y alguien podría pensar que eso es ingenuo, que como alguien va a dar dinero, va a dar plata para estar a cuenta con Dios, y durante mucho tiempo se vendieron indulgencias, donde decía un papelito que esta persona estaba con sus pecados perdonados y vendían esos papeles. Y la gente pagaba y recibía ese documento, eso eran las indulgencias. Y el papelito decía que los pecados habían sido perdonados y ese papelito tenía un precio. Y la gente, por no leer su Biblia, por no leer la Escritura, pensaba que con ese documento, con ese papel, él estaba a cuenta con Dios, había sido perdonado. Pero Dios no da el perdón, no da la salvación por cosas corruptibles como oro o plata. ¿Qué es lo precioso para Dios? Dice el versículo 19 que la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo precioso para Dios. Eso es lo que tiene valor para Dios. La sangre de un inocente derramada en la cruz por nosotros pecadores. Fue un cordero sin mancha y sin contaminación. Algo perfecto. Algo que no tenía tacha, que no tenía ninguna mancha. Era perfecto a los ojos de Dios este cordero. Por eso que dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Este cordero sin mancha y sin contaminación estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahí comenzamos a ver algunos de los misterios que la Biblia tiene para que escudriñemos más profundamente la palabra de Dios, porque todo está en la Escritura, todo está en la palabra de Dios. El libro de Romanos nos dice algo respecto a esto de la salvación también, que no es con oro ni con plata, sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el verso 24, Romanos 3, 24, véalo en su Biblia, también está escrito allí, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto vale la salvación del ser humano?
Un alto costo tiene para Dios, un alto precio, pero ese precio es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No es con oro y no es con plata. Tú no puedes comprar la salvación con algo terrenal. La salvación del hombre tiene un alto precio, un alto costo, que ningún hombre en la tierra puede pagar, pero Dios lo da, como dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente. Es gratis. Es gratis. Y no porque algo sea gratis quiere decir que no haya tenido un costo. El costo en este caso, ¿quién lo pagó? Según primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 en adelante, la sangre preciosa de Cristo nos rescató de nuestra vana manera de vivir. No es oro, porque el oro hubiera sido corruptible para la salvación del hombre. No es plata, porque no se puede comprar con plata ni con oro, sino que es la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha, sin contaminación. La persona del Señor Jesucristo es santa, es pura, es sin mancha. Él no cometió pecado, ni de hecho ni de pensamiento. Era una persona santa, una persona pura. El santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Le dijo el ángel a María en la anunciación que se le hizo. El santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Nuestro Señor Jesucristo es Dios encarnado. Es un misterio. El misterio de la piedad, indiscutiblemente grande, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, le escribe Pablo a Timoteo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios entre los hombres. Emmanuel, Dios entre los hombres. Desde la antigüedad estaba profetizado eso. Y la sangre preciosa fue el precio. Fue el precio. Para el hombre que quiere ser redimido, para el hombre que quiere alcanzar su salvación, es gratis. Es gratuitamente que somos justificados. ¿Dónde está eso? Es una idea de nosotros. Lo leímos y lo volvemos a leer. Romanos capítulo 3, verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otro texto que tenemos en Juan, el Evangelio según Juan, el capítulo 1, versículo 12. Juan 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, no es con plata, no es con oro, no es por tu diezmo, no es por tu ofrenda. Hay personas religiosas que engañan a la gente, haciéndoles creer, haciéndoles pensar que si aportan mucho dinero a la causa de tal o cual congregación, tienen más mérito delante de Dios. Eso no está en la Escritura. Romanos 3:24, somos justificados gratuitamente. El dinero, la plata, el oro no tiene nada que ver con la salvación del hombre. Está establecido para la iglesia, para el pueblo de Dios, claramente cómo tiene que ser el manejo de los dineros, la ofrenda para la iglesia. El ofrendar se hace según uno haya prosperado, según uno sienta, no por imposición, no por necesidad. Todo eso está en la Biblia escrito. Es una ofrenda voluntaria. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en ninguna parte aparece el dinero de por medio. Pero mucha gente piensa que el dinero que ellos pueden entregar a una congregación determinada les da algún mérito o les da algo más favorable.
en comparación a otras personas para alcanzar el favor de Dios. Totalmente equivocado, y no aparece eso en la Escritura. ¿Cómo una persona puede ser salvada? Por algo precioso, pero para Dios, la sangre preciosa de Cristo. Eso es lo que nos lava, como leíamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y en Pedro acabamos de leer cómo esa sangre preciosa es como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Puede lavar los pecados de una persona, puede limpiar el alma sucia de una persona. ¿Y cómo se debe hacer este lavado, esta limpieza? Será entregando dinero, será entregando oro, será entregando plata, será entregando el diezmo. Lo hemos leído en Juan capítulo 1. Los que le recibieron y los que creen en su nombre. Esas personas que han creído en el Señor Jesucristo y que han recibido al Señor Jesucristo, esas personas tienen la potestad o el poder de ser ellos hijos de Dios. Juan 1:13, ¿qué dice? Los cuales, aquellos que reciben al Señor Jesucristo, aquellos que creen en su nombre, esas personas, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no es por herencia. Si mi papá es creyente, si mi papá es cristiano, el hijo no es automáticamente un cristiano. No es por sangre, ni de voluntad de carne. No es porque alguien le dice a otra persona, ya, tú tienes los méritos y vas a ser salvo. Mira, tú te portas muy bien, tienes el cielo ganado. No es por voluntad de carne, no es por la voluntad de una persona. Juan 1:13, no es por sangre, no es de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No hay un varón, no hay un ser humano en este mundo que pueda determinar quién se va al cielo y quién no se va al cielo. No hay nadie en este mundo. Esa autoridad está solamente radicada en Dios, que ve qué persona cree en el Señor Jesucristo y qué persona recibe al Señor Jesucristo. Porque dice, los que recibieron y los que creen en su nombre. Ellos tienen la potestad de ser ellos hijos de Dios, y llamarle a Dios Padre. No todas las personas que dicen Padre nuestro que estás en los cielos son escuchadas, porque solamente los que pueden decir Padre nuestro son los que reciben al Señor Jesucristo y son los que creen en el Señor Jesucristo. No es de voluntad de varón, no es por sangre, no es por voluntad de carne. No hay intervención humana aquí, no hay intervención del dinero. Es por fe, se recibe al Señor Jesucristo y es por creer en el Señor Jesucristo. Dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque la salvación toda le pertenece a Dios. ¿Quién envió a su Hijo al mundo para salvar al pecador? Es Dios. ¿Quién quiere redimir al ser humano de sus pecados? Es Dios. ¿Quién se ha provisto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Dios mismo ha enviado a su Hijo a este mundo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Volvamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20. Dice que este Cordero sin mancha y sin contaminación estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que el mundo fuese. Ya Dios tenía y sabía el propósito que había de tener en el hombre. No le pilló de sorpresa a Dios que el hombre cayera en pecado. Ya había un plan de salvación. Ya había este plan desde antes de la fundación del mundo. Pero dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El Señor Jesucristo nos amó. Dios nos amó. El Espíritu Eterno ha demostrado también su amor. La divinidad ama al pecador. ¿Qué es lo que debe hacer el pecador? Creer en lo que Dios ha hecho por él.
Cristo Jesús vino al mundo, ¿a qué? Dice, a salvar a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? El apóstol Pablo, quien fue el que macizo por la obra del Evangelio en los orígenes, dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y él agrega, de los cuales, de los pecadores, yo soy el primero. ¿Cómo podemos entender eso? Que una persona consagrada a Dios, que él mismo reconocía que Dios lo había escogido desde el vientre de su madre para predicarle a los gentiles, el apóstol Pablo dice que él es el primero de los pecadores. Es porque él tiene, entre más una persona se acerca a Dios, tiene más conciencia de pecado. La persona que está muy lejos de Dios, está en oscuridad, no sabe que está perdida. Hay mucha gente en este mundo que no sabe que está perdida, que no sabe que tiene una enfermedad mortal en su alma que se llama pecado. No lo sabe, no lo sabe. Pero la solución, la buena noticia, la palabra evangelio significa buena noticia, buena nueva, es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hay una convicción de pecado que tiene que tener la persona para acercarse a Dios. Una persona que quiere que Dios la salve, primero tiene que estar consciente de que se está perdiendo. Una persona que quiere que Dios la salve del infierno y de la condenación, tiene que estar consciente y tiene que creer que hay un lugar llamado infierno y que a ese lugar van las personas que no creen en Dios. Pero en el día de hoy he escuchado a personas que dicen, yo amo a Dios, Dios me salvó, Dios me sanó, pero no saben de qué. No saben que estaban perdidos. Por lo tanto, hay algo que está faltando. Hay algo que está fallando, tal vez en nuestras predicaciones, que no mencionamos el pecado para no ofender a alguien, que se aparenta la palabra pecado con otras palabras, pero la Biblia llama pecado a lo que Dios le llama pecado. Y el predicador tiene que repetir lo que Dios dice en su palabra. Y hay personas que se van a ofender, que se van a molestar y van a decir, me dijo pecador, porque Dios le considera una persona pecadora. Pero también Dios considera, como dice aquí, y lo hemos leído varias veces, que Él entregó a su Hijo para salvar a los pecadores. Que Él vino a este mundo a rescatar y a salvar a los pecadores. Que los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. Es algo lógico. Por lo tanto, una persona que no se considera pecadora, que no se considera perdida, difícilmente podría acudir a Cristo por salvación. Y cuando uno le pregunta a algunas personas por qué son salvas, por qué son cristianas, dicen, bueno, yo de pequeñito fui criado en las bancas de la iglesia. ¿Dice eso la Biblia? ¿Que seré salvo por ser criado en las bancas de la iglesia? ¿Dice la Biblia que seremos salvos por estar toda una vida en una congregación? ¿Por predicar en las calles? ¿Seremos salvos por eso? Muchos me dirán en aquel día, dice el mismo Señor, 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 en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos aquello. Pero muchos de ellos no van a ser salvados. Es que Dios mira el corazón, Dios mira nuestro interior. Y es ahí donde el Señor quiere trabajar. Hemos leído el testimonio de el Apocalipsis a través de Juan. Hemos visto el testimonio de Pedro. Hemos visto el testimonio de Pablo a través de Romanos capítulo 3, versículo 24. Somos rescatados, somos justificados gratuitamente por la redención de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan nos dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 6. Me gustaría leer estos versos porque también hay personas que se creen mejores que los demás. Y la Biblia también habla de eso. También habla de eso. No hay personas mejores que los demás delante de Dios. Todos hemos pecado. Todos estamos bajo el poder del maligno cuando
no creemos en el Señor Jesucristo. La única forma de escapar de esto es creer en el Señor Jesucristo. Pero hay personas también en la religión que se creen más santas que otras, que se creen en un nivel superior a los demás por ser hijos de Dios. Pero la Biblia muestra, y vamos a leer en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y mire lo que dice el versículo 8. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Ha escuchado alguna vez a alguna persona que va a tal o cual congregación y dice, bueno, yo ya no tengo pecado, yo arreglé esas cosas, soy santo, ahora yo soy puro, camino en la luz? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y dice, y la verdad no está en nosotros. Tenemos que entender esta verdad, que una persona va a pecar toda su vida va a cometer pecados. Pero cuando el Señor Jesucristo entra en una persona, cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como Salvador, el Señor perdona sus pecados, el Señor lava sus pecados, el Señor nos limpia de nuestros pecados con su sangre, y lo hemos visto reiteradas veces. Pero hay una diferencia. Viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. Y la manifestación más grande que hace el Espíritu Santo es transformar la vida de una persona. Tal vez demora un poco de tiempo, tal vez demora más tiempo, pero la persona tiene que cambiar. Si una persona dice que es cristiana y va pasando el tiempo y no hay cambios en la persona, ¿qué podemos pensar? Que el Espíritu Santo no está trabajando, o que el Espíritu Santo no está en esa persona realmente, y que esa persona nunca conoció de verdad al Señor Jesucristo como el Salvador de su vida. Pero está el otro extremo. Gente que piensa que por ir a una congregación ve a todos los demás, los ve inferiores y los ve pecadores y los ve lejos de Dios y se cree superior. Pero la Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, si decimos, el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, una persona que pasa de muerte a vida, que pasa del reino de las tinieblas, como lo dice Colosenses capítulo 1, hemos sido llamados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Tenemos redención por su sangre, pero aún así, luego de la conversión de una persona, tiene que lidiar cada día una batalla con el pecado, hasta que se muera. Pero ahora tiene el Espíritu Santo morando en él. ¿Y qué debe hacer? Debe ir donde otra persona cuando peca y confesarle los pecados a otra persona que es igual de pecador que uno. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia? Primera de Juan, capítulo 1, nos invita y nos dice, si confesamos nuestros pecados, está hablando en el contexto de Dios, estar de acuerdo con Dios, confesarle a Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el versículo 7, con ese versículo vamos a terminar. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué pecado queda fuera de este versículo? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No queda ningún pecado excluido. Todos los pecados
la sangre de Jesucristo tiene la capacidad de limpiar cada uno de los pecados que hayamos cometido. Pero luego de la conversión del ser humano, de creer en el Señor Jesucristo, de ser un hijo de Dios, va a tener que el Espíritu Santo trabajar en él, confesar los pecados y con la ayuda del Espíritu Santo pecar, si es posible, dice, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos, pero también habla de que no pecamos, no se practica el pecado. Una persona que está practicando el pecado y dice por otro lado que es creyente, hay otros textos que nos invitan a reflexionar acerca de la cristiandad de esta persona. Quedémonos con este texto. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Dónde está ese texto? ¿Dios podrá perdonar mi pecado? Usted no sabe el pecado que yo he cometido. Bueno, Dios lo sabe y nos invita. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a ir a un tema musical y luego nos vamos a despedir en este día. By water, still, or
Bien, para despedirnos queremos invitarle a nuestras reuniones en Pedro Aguirre Cerda 189, el día miércoles, estudio dialogado de la palabra del Señor de 7 a 8 de la tarde, el día viernes enseñanza de la palabra del Señor y este día sábado una clase especial a las 6:30 de la tarde y vamos a estudiar el personaje de Elías. Así que le dejamos la invitación cordialmente. El día sábado de 6:30 de la tarde, el personaje a estudiar es Elías. También a las personas que han llamado pidiendo la oración, el día miércoles estamos orando por las personas que están llamando a nuestro programa. Muchas gracias por sintonizarnos y que el Señor le bendiga durante el resto de la semana.